Hola, yo soy Felipe Zambrano Migueles y estoy aquí en una entrevista con Claudio por El traje del novio que está en una temporada aquí en el Teatro Ictus. Hola Felipe, buenas tardes y gracias por este espacio para el canal de YouTube de Somos Tramadé. Te quiero dar la bienvenida Ujú. y por tu eh, generosidad y buena disposición. Bueno, vamos a hablar del traje del novio, cuya temporada dominical está hoy en su penúltima función. Esta es una obra que fue seleccionada en la 20ª Muestra Nacional de Dramaturgia y que está inspirada en hechos horrorosos ocurridos eh, durante la dictadura, y no solo durante la dictadura. eh, Bebés que fueron robados y dados en adopción de manera ilegal. Quisiera, considerando aquello, que me contaras con qué se fue complementando esa inspiración a medida que escribías la obra. ¿Con qué se fue complementando? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante destacar de que la obra surge por los reportajes televisivos que estaban surgiendo en esa época. Estamos hablando del año 2018 más o menos. Ahí yo empecé una investigación. Paralelo a esa investigación, yo estaba escribiendo sobre un sastre penquista. Como soy de Concepción, estaba investigando este oficio eh, y en eso encuentro un muy buen complemento entre el oficio de la sastrería, la construcción de, un- de una prenda, en este caso de un traje de novio, Mm, con la posibilidad de reconstruir mm, una relación que fue separada por fuerzas involuntarias a mm. una familia. Eh, Eso te diría yo que es el primer puntapié inicial para la obra. Por otra parte, quizás, si lo pienso en detalle, siempre que lo hablo, como que empiezan a aparecer más cosas del inconsciente. Y bueno, creo que tengo una alta admiración por la cultura italiana, el arte, quizás la música, y desde ese lugar fue bien importante para escoger la nacionalidad del protagonista, porque en algún momento fue sueco, Mm. pero me encontré con que el idioma me resultaba a mí muy ajeno y que era muy difícil hacer a un suecoñol, por decirlo, Mm, para ponerlo a disposición en la obra, no así con el italiano, que es una lengua romance. mm. Entonces, por ahí podía resultar mucho más fácil jugar desde la dramaturgia. Y ese interés por la cultura italiana, ¿de dónde proviene en tu vida, por ejemplo? Porque yo creo que crecí escuchando música italiana, música romántica, Ya, balada, Ricos y Pobres, Matías. ya. Eso primero. Con los años he visto mucho cine italiano, eh, la comida italiana, Mm, pero por sobre todo para los fines necesarios de la obra, es que muchas guaguas que fueron robadas fueron llevadas a Italia. ujú, Y por eso me pareció importante generar ese cruce y cómo una cultura también puede generar una diferencia mm, al momento de poder relacionarse los personajes, ¿no? mm. Una mujer mayor chilena y su hijo que le fue arrebatado y que creció en una cultura absolutamente ajena a la de sus orígenes. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿tu investigación fue únicamente en cobertura de prensa nacional o también consultaste, por ejemplo, prensa italiana? Mm, sí, yo creo que también internacional, no sabría decirte bien qué específicamente, pero recuerdo haber leído muchos artículos de prensa de distintos países y por supuesto de Chile. Mm, En esa época me parece que había muchos más extranjeros que ahora. mm, Por fortuna ahora el tema aquí se ha visibilizado un poco mm, más y nunca va a dejar de ser importante porque creo yo, y la experiencia que me ha dado esta obra es que el secreto de Chile. mm, Eh, Hay un número, eh, entre comillas, oficial de huevos robadas que fueron cerca de entre 22 y 25.000, mm. pero el no oficial son 30.000. Los Claro. detenidos desaparecidos son entre 1.500 y 3.000. O Mm. sea, tiran un número a la par, por Sí, favor. claro.
Y ese número ya es doloroso para Chile. Imagínate la cifra que significa la de guagua robada. O sea, son 30.000 familias fracturadas. Es demasiado. Por eso no me cabe ninguna duda que es un gran secreto, porque si se destapa, mucha gente debería estar en la cárcel. Es una memoria que está muy presente. Además. Claro, exacto. Y partiste en 2017 con la escritura a 2018, través... creo yo. 2018. Sí. Y recuerdo que en una entrevista anterior que tuvimos en un café en el barrio Italia, me contaste que partiste a través de bitácoras. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? De alguna manera me lo has compartido también ahora, pero ¿eso fue en simultaneidad con la escritura o primero investigaste y luego pasaste a la escritura propiamente tal? En general, lo que hago siempre para escribir una obra es estudiar. Porque cada obra tiene su propia respiración, su propio universo. Y creo que el universo de uno, que es el autoral, se queda pequeño cuando uno tiene que abrirse a otros universos. Entonces, la primera etapa en cuanto al uso de bitácora fue de mucho estudio. Ahí yo iba registrando lo que encontraba, em, eh, tanto datos que me parecían importantes que tenían que estar en la obra, como también textos que podían estar en una posible obra. Una vez que ya tenía más o menos decidido, esta obra pasó 2 etapas distintas. Fueron 3 historias distintas. La primera fue un monólogo. La segunda fue una conversación. En esa época no existía el Zoom, existía Skype. Es una conversación de una madre con una hija por Skype y se conocían a través de ella. Y la tercera fue la definitiva, que es el traje del novio, que surge porque a la par estaba en el estudio de otra obra, que espero el próximo año vea la luz, sobre este personaje emblema de Concepción que tenía como oficio la sastrería. Y ahí todo eso finalmente se mete en la juguera y todo eso quedó registrado en bitácora, en algún lugar estando. ¿Y es una metodología que tú sigues utilizando? Sí, pero te diría que la bitácora como concepto simbólico, porque siempre voy estudiando y voy llenando cuadernos bitácora, sí, pero también utilizo mucho el WhatsApp web. Ya, Porque como una conversación conmigo mismo donde voy sacando notas y voy escribiendo, o quizás grabo audios donde me voy imaginando los textos. Es tan efímero eso, que es como, aquí está, salgo y grabo. Y así empiezo y así. Y te envías audio, te envío. Te entiendo perfecto. Yo hago lo mismo. Y esa obra que tú me decías que podría cobrar vida prontamente, ¿es la que tú me contabas antes de iniciar la entrevista, la que estás escribiendo en décimas? No, es otra. Es otra, perfecto. Sí. Perfecto. Cuéntame, ¿con cuál deseo tuyo como artista se conectó el proceso de escritura de El traje del novio? ¿Cómo fue? ¿Con cuál deseo bueno, deseo, me refiero más bien a un propósito, ¿cierto? A un norte que tú fuiste encontrando, ¿cierto? Tuyo como artista se conectó el proceso de escritura del traje del novio, lo que fue pulsando en ti de alguna manera. Lo primero creo que tiene que ver con develar algo que parecía no develado, a través de las artes escénicas, que es el oficio que yo escogí para vivir. Lo segundo tiene que ver con lo entrañable que puede ser el trenzado de una relación. Yo valoro mucho cómo se van constituyendo las relaciones humanas, las personas con las que me voy encontrando. Eso es un regalo de la vida. Hay gente que no tiene relaciones humanas. Yo tengo la fortuna de decir que en distintas etapas de la vida he podido conocer personas, encontrarme con personas, relacionarme. Y ese valor de la humanidad me parece que es fundamental, y eso está, creo que, bien retratado en esta obra. Y otras cosas más sutiles tienen que ver con la valoración de universos sensibles, como el universo de la sastrería, como el universo de la música reflejado en
en, en el oficio que escoge el protagonista, Francesco, que es ser violinista, y su amor por Chopin. Mm, Eh, También valorizar quizás el romanticismo. mm, Yo me considero una persona romántica, pero bueno, Chopin es un exponente del romanticismo desde exacto, la música. exacto. Entonces, con sutileza poder hablar de eso también, que creo que le hace falta al mundo. Y quizás los textos que a mí más me gustan de la obra no solamente son los que denuncian, sino también los que hablan del amor. Mm, Eh, se habla del amor, como que está superficializado mm, cuando uno habla de aquello, mm, como si fuera rosa, como si fuese banal. mm. Y finalmente creo hoy día que es lo que nos mueve brutalmente. Hasta las cosas más duras de la política tienen que ver con el amor Exactamente, y el desamor. también. Sí. Y bueno, y eso también está, yo creo, implícito Mm, en la obra, en todo orden de cosas, principalmente en la relación de una madre y un hijo. mm. ¿Y cómo llegaste al universo de una sastrería antigua ubicada en el Gran Concepción? En Concepción, bueno, tú eres de allá. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo llegaste finalmente a ese espacio que finalmente es el espacio que predomina en la puesta en escena? Primero porque bien yo soy de Concepción y en los reportajes que vi en la televisión, eh, las asistentes sociales que entrevistaban y que iban a encarar Mm, vivían muy cerca de donde yo alguna vez tomé clases particulares. ujú, Eso me sorprendió mucho. Además, Concepción, si no me equivoco, es la segunda ciudad con más robo de guaguas que hubo. mm, Em, y existe en Concepción una galería muy hermosa que entiendo que hoy día es patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero que con la aparición de los centros comerciales y todo aquello, esta galería ha quedado un poco en el olvido. mm, Y, y me resonó ahí, son esas cosas inconscientes nomás que aparecen y porque aparecen nomás. Podía estar ahí, es una galería que está en el olvido y sin embargo se habita aún. Es un poco lo que pasa con la historia de estos dos personajes. mm. Ella, la protagonista Olivia, se quedó estancada en una etapa de su vida a propósito del dolor que tuvo en un oficio que también está quedando en el olvido. Eh, y llega alguien a decirle, saquemos el polvo a este lugar. Mm. Y eso pasa. Eso es, más o menos. Y a propósito de oficio, cuando conversamos hace un tiempo en un café de Barro Italia, eh, recuerdo que mencionaste que la actuación y la dramaturgia son oficios de artesanía. Y me llamó la atención ese concepto. Y quisiera preguntarte cómo dialoga esa idea de los oficios de artesanía, de la actuación y la dramaturgia, con la hechura de la trama de esta obra. Cuando, fue hace tiempo, ¿sabes? Sí, sí. Cuando yo creo que cuando hablé de artesanía ahí me refería a técnica. Mm, Eh, a mí me gusta mucho defender la técnica. Para poder escribir he estudiado técnicas y la actuación también se hace con técnica. O sea, eh, soy bien cartesiano en ese sentido. Yo trabajo mucho con el sistema de las acciones físicas, método Stanislavski, tanto para cuando me toca interpretar, construir un personaje, como para escribir y construir los personajes que están ahí, entender cuáles son sus objetivos, sus dolores, las circunstancias, sus líneas de acción, que son todas esas cosas que están en... Entonces, creo que y en ese sentido, la estructura dramatúrgica de la obra tiene una estructura que es en base a la técnica. Un inicio, un desarrollo, un punto de no retorno, un clímax, un mm, desenlace. sí. Y cuando tú escribes esas acciones físicas también se transforman en un espejo en el sentido de que tú
¿las llevas a cabo a veces escribiendo o no? Sí, pues, cuando yo escribo las leo. Ya. Las leo y las voy actuando. Y si funcionan en mi cuerpo, pueden funcionar en el cuerpo de otro más. Pero ahí también aparece la mano de un director Mm, que si que el escenario demanda, en el fondo, ujú. como si funciona o no funciona. Sí. Por último, ¿cuáles son tus principales referentes en la dramaturgia y dirección escénica? ¿Y por qué? Y voy al tiro con la siguiente pregunta, para que así hagamos síntesis en las dos. ¿Tu mayor aprendizaje de este proceso cuál sería? Si es que pudiese responderlo. Mi mayor aprendizaje es confiar en otras autorías, desde la dirección, desde la actuación, desde el diseño. Y es fascinante. También que una obra puede servir como un mecanismo para transformar alguna cosa en la sociedad. Y en términos de referencia, me gusta mucho Guillermo Calderón, me gusta mucho Isidora Aguirre, admiro mucho a Wahdi Muawad, un autor libanés, canadiense. Y esos principalmente hoy día. Perfecto. Bueno, Felipe, muchas gracias por esta conversación para Somos Tramadé. Muchas gracias.